Ya, ingeniero Noé, compañeros y compañeras, buenos días. En esta oportunidad voy a poner mi grupo, que está integrado por mis compañeros Condori, Titi, Víctor, Gisela, Mamani, Roxana, Ruth y mi persona. Nuestro tema que vamos a explicar es sobre introducción de base de datos a Visual Studios. Ya, ¿qué es base de datos? Bueno, la base de datos han pasado, ya, la base de datos han pasado en una década de ser una aplicación informática especializada a estar presentes en nuestra vida cotidiana. La posición y el uso de una tarjeta de crédito, la inscripción en nuestro centro educativo, la consulta de información en un buscador de internet, la reserva de un billete, etcétera, implican la existencia y el soporte de una base de datos. También, por otra parte, tal como y como lo fueron en origen, las bases de datos almacenan y gestionan el principal activo de la administración de cualquier empresa. Los datos de clientes, proveedores, artículos, contabilidad, etc. Es por esto en que estos cursos dedicaremos este módulo de 220 lectivos, muchas más a conocer conceptos y adquirir destrezas en este campo de informática de gestión. También, ¿qué sería una base de datos? Base de datos también es un conjunto de datos pertenecientes. También sería un contexto almacenado sistemáticamente para su posterior uso. También nos quiere decir que una base de datos sería compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel o ya sea para una consulta, ¿no? También también sería debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica. Y también está desarrollado está desarrollado por un problema de almacenamientos de datos. Compañero, ¿puede pasar la siguiente diapositiva? ¿Qué es una base de datos en Visual Studios? Una base de datos también puede ser una colección de datos que pueden ser números telefónicos o nombres de personas, valores numéricos, etc. También puede desarrollar una aplicación conectada a datos en Visual Studios, que normalmente se instala, ¿no? El sistema de base de datos con el equipo de desarrollo local y aplicación y la base de datos. ¿Qué nos quiere decir esto? También se puede almacenar, ¿no? De otro lado, o que también puede servir la base de datos o para guardar datos y utilizarlos cuando lo necesitamos. También serían los principios que se aplican, ¿no? En complejos al manipular con Visual Basic o base de datos en SQL.
También sería, base de datos también sería sencilla, Continúe, señor Víctor, la señorita tiene problemas de red. Ya. Conceptos básicos a una base de datos. La base de datos sin necesidad de las grandes empresas de almacenar ingentes cantidades de información. Ya, continuando con la exposición, ¿qué es un concepto básico a base de datos? La información en una base de datos está organizada en forma de registros que contiene toda la información sobre una. Señor Víctor, pasemos a la siguiente persona que va a exponer, por favor, estamos perdiendo tiempo. Ok, ingeniero. La compañera Roxana. Continúa, compañera Roxana, por favor. Ya, continuando con la exposición. Siguiente diapositiva, compañera. Visual Studio. En Visual Studio nos dice que es un conjunto de herramientas y otras tecnologías de desarrollo de software que están basadas en componentes para crear aplicaciones eficaces y de alto rendimiento. También nos dice que permite a los desarrolladores crear sitios, aplicaciones web, así como otros servidores web en cualquier entorno que soporta la plataforma. En sí, Visual Studio es una plataforma completo donde podemos desarrollar diferentes sistemas operativos, ya sea en Windows, en varios lenguajes de programación, también Visual C++. Hay varios tipos de Visual Studios que tienen diferentes funciones de programación. Pero en Visual Studio 2010 es un
Es un desarrollo integrado para sistemas operativos, más que todo para Windows. Siguiente diapositiva. Ya. ¿Qué es Visual Studio en programación? En Visual Studio, el Microsoft Visual es un IDE que está en entorno de desarrollo integrado. Este desarrollo por Microsoft además es compatible con varias programaciones. Tiene herramientas como el Button, el Laden, el Listbox, el Picturebox, el Radio Button, el Textbox, el Combo Box y el Grupo Box y el Process Board. Siguiente. Siguiente. Ya. Voy a exponer mi tema. ¿Por qué usar una base de datos? Primeramente, mi compañera al inicio explicó que un conjunto de datos es un almacén de datos que están almacenadas sistemáticamente. Entonces, un conjunto de datos pertenece a un mismo contexto que están almacenados sistemáticamente para su uso. Ahora, hay tres sencillas razones más resaltantes. Uno es trabajar con grandes cantidades de información y controlarlo. Dos, gestionar toda tu aplicación dinámicamente. Al igual que como los software, un ejemplo sería el Office, donde podemos configurar la manera en que deseamos configurar. Ahora, tres, ser capaces de crear sistemas para cualquier necesidad de empresa. Sea un sistema o una facturación, puede ser también, podemos crear también un control de entradas, que es lo que mucho abunda en Internet. También un chat hecho en Visual Basic. También podemos crear un envío de postal. Todo esto se hace con base de datos, pero la mayoría de las aplicaciones se utiliza base de datos. Siguiente diapositiva. Ya. Visual Basic más base de datos. ¿Cómo podemos integrar el Visual Basic en una base de datos? Ahora, como vemos ahí en la imagen, hay un formulario. Dentro de ese formulario hay base de datos. Nos dice que toda la información del sistema se guarda en base de datos. Los formularios muestran esta información y a la vez envían información para ser almacenada. El siguiente. Ya, ahora, ¿cómo puedo saber si tengo una buena lógica? Esa es una gran pregunta, ¿verdad? Para poder saber cómo tengo una buena lógica, las personas en sí nacemos por naturaleza inteligentes, más el esfuerzo, la dedicación, la práctica, más el Visual Basic, más la base de datos. Sabiendo todo esto, ya vamos a entender el tema total. Así que ninguna persona nace tonta, por decir, ninguna persona, todo ser humano es netamente inteligente. Siguiente, por favor. Las aplicaciones manejadas por eventos.
En las aplicaciones manejadas por eventos, la ejecución no sigue una ruta predefinida. En vez de esto, se ejecutan diferentes secciones de código en respuestas a eventos, lo cual los eventos se desencadenan por acciones del usuario, por mensaje del sistema o de otras aplicaciones. También la secuencia de eventos determina la secuencia en la que el código se ejecuta. Es decir, que por esto que la ruta sigue el código de la aplicación es diferente cada vez que se ejecuta el programa. Entonces, una parte esencial de la programación manejada por eventos es el escribir código, que corresponde a los posibles eventos que pueden ocurrir en una aplicación en Visual Basic, que nos facilita la implementación del modelo, ya sea de programación manejada por eventos. Siguiente. Ya. ¿Qué es un objeto? Un objeto tiene propiedades que son las características que definen al objeto. Y los métodos son las acciones que podemos realizar al dicho objeto. Aquí nos dice que cada formulario, menú o control que se cree con Visual Basic es un módulo autocontenido llamado objeto. Los bloques básicos de construcción de una aplicación con Visual Basic son los métodos, objetos, y cada objeto tiene un conjunto de características y un comportamiento definido, ya sean las propiedades, métodos y eventos que lo diferencian de otros tipos de objetos. Ahora les voy a explicar sobre qué son las propiedades, métodos y eventos. Siguiente. Las propiedades son objetos o características propias que lo describen. En las propiedades definen cómo se ve el objeto, el tamaño, el color, la ubicación en pantalla y su aspecto en general. En las propiedades nos dice que es un conjunto de datos que describen las características de un objeto, que se le conoce como sus propiedades. Ahora, para un formulario tenemos, por ejemplo, las propiedades de black color, que nos define el color de fondo, y el height, la altura. Siguiente. En los métodos, nos dice que son un conjunto de procedimientos que permiten que un objeto ejecute una acción o una tarea en sí mismo. Por ejemplo, para un formulario tenemos el método hide, que hará que el formulario se oculte, pero el método show hace que el formulario se vuelva a mostrar. Entonces, los métodos son propiedades que le dicen al objeto cómo debe verse. Ahora, los métodos indican cómo debe comportarse en todo caso. Sería como el método sería la acción que puede realizar el objeto. Ahora, en los eventos ocurre como un resultado de la interacción del usuario con el objeto. También puede dispararse debido a la ejecución de código o como resultado de la interacción de otro objeto con el objeto de poseedor del evento. Un evento es una señal que comunica a una aplicación que ha sucedido algo. Por ejemplo, sería cuando un usuario hace clic en un control, en un formulario, el formulario puede provocar un evento clip y llamar a un procedimiento que controla el evento. Siguiente.
Mencionando eso de las propiedades, eventos y métodos, ¿cuál es el papel que cumplen? En sí, toda esta aplicación necesita una interfaz de usuario. La parte de Visual Basic a través del cual el usuario interactúa con la aplicación. Aquí vemos una imagen donde nos muestra el botón nombre de ingresar, también el formulario, el nombre que tiene el nombre de bienvenidos a gestión de sistemas. También nos muestra un label, el cuadro de nombre también que nos muestra la contraseña. También el botón limpiar, donde nos va a limpiar el usuario, la contraseña. Ahora, para diseñar esta ventana, el conjunto de objetos de Visual Basic nos va a seleccionar un conjunto de tipo formulario. Luego, la propiedad nombre o NAME nos va a asignar el valor de formulario entrada, donde nos dice que el título le asignamos el valor de bienvenidos a gestión y sistemas. Siguiente. Ya. Aquí vemos la ventana de código, el entorno integrado de desarrollo, que es el IDE. Cuando se inicia el Visual Basic, se crea un proyecto nuevo con un formulario que es el IDE de Visual Basic, que constan con siguientes elementos. Nos muestra la barra de menú, donde nos presenta los comandos que se usan para trabajar con Visual Basic. También nos muestra las barras de herramientas, donde permite un acceso directo. El cuadro de herramientas, donde contiene todos los objetos y controles que se pueden añadir a los formularios para crear aplicaciones. Ahora, diseñador de formularios. Esto funciona como una ventana en la que se puede personalizar el diseño de la interfaz de usuario. También está el explorador de proyectos, que nos muestra la lista de archivos, los formularios, los módulos del proyecto actual. También un proyecto es una colección de archivos que utiliza para construir una aplicación. Está también la ventana de códigos, que funciona como un editor para escribir el código. Siguiente diapositiva. Voy a pasar la voz a mi compañero Víctor. Bien, ingeniero, compañeros, vamos a continuar con la exposición sobre introducción a la base de datos con Visual Studio. ¿Qué nos dice esta introducción? Nos dice que pues, es una combinación de Microsoft Access y también con el Microsoft Visual Basic. Bueno, esto nos permite, pues, nos proporciona una excelente herramienta, ¿no? que utilizamos, ¿no? en los trabajos en Visual Basic. Por ende, pues, nos facilita la creación de base de datos. Y algunos tipos podemos resolver algoritmos utilizando diagramas, ¿no? Con diferentes programas que nos facilita o son capaces de almacenar, ¿no? Con una gran cantidad de datos. Bueno, relacionados, ¿no? a una, bueno, pueden ser estructurados que pueden ser consultados rápidamente, ¿no? Que nos da esa facilidad. ¿Ya? Yo he puesto un ejemplo, una imagen, no sé si ven, con una frase: necesito una base de datos para clasificar
mi biblioteca, ¿no? Es como decir, hablamos de una biblioteca que tenemos seleccionados, ¿no? Textos de buen contenido. Eso más o menos nos hace entender, es el mismo procedimiento en lo que es la introducción, ¿no? De base de datos. Enseguida vamos a hablar sobre las funciones de datos. ¿Qué nos dicen, no, las funciones de base de datos en Visual Studio? Nos dice que, pues, que puede realizar un cálculo en un conjunto de valores, ¿no? También nos facilita la creación de aplicaciones con una denominación de funciones agregados a un base de datos, ¿no? Que nos permite también la creación, la modificación y la depuración de base de datos, ¿no? En un usuario. Bueno, esta sintaxis de cada función introducida, pues se denomina, pues, ¿no? Que en una base de datos de Visual Studio, al calcular, ¿no? Todos estos tipos de parámetros de entrada, de introducción, ¿no? Eso nos facilita, ¿no? Esa es la función primordial en donde Visual Basic nos permite. Enseguida vamos a hablar sobre uso de controles en Visual Studio. Ya. Hablaron también anteriormente, ¿no? Sobre las propiedades, también les voy a dar a conocer. ¿Qué nos dicen las propiedades, no? O sea, todos los controles disponen una serie de propiedades, de los cuales podemos cambiar, incluir en nuestras aplicaciones, ¿no? O sea, esto nos dice, pues, de que podemos controlar, ¿no? Mediante este base de datos, poniéndole un ejemplo, ¿no? Hace un momento mencionó mi compañera que podemos cambiar de color a la imagen que cada uno, ¿no? La mejor manera que le convenga, ¿no? Y también podemos, ¿no? Asociados a los controles, es decir, rutinas ya establecidas, ¿no? O sea, nos quiere decir, esto es una rutina que no puede ser modificado, ¿no? Toda función o toda base de datos tiene su procedimiento, ¿ya? Y nos dice, pues, de que estas aplicaciones para que realicen algunas operaciones sobre controles, ¿no? Esto nos dice, pues, de que habíamos avanzado con la letra dim, con la función dim, podemos ingresar, ¿no? El dato que queremos como resultado. Enseguida, eventos nos dice, son acciones, ¿no? Que pueden ser motivados por el propio usuario, ¿no? O por el mismo sistema operativo en Visual Basic. El Visual Basic se utiliza, pues, la programación orientada, ¿no? En eventos más importantes, ¿no? Ya, también vamos a hablar de por qué utilizar una base de datos. Bueno, aquí podemos ver los comandos en donde nos facilitan, ¿no? Como los comandos de button, el checkbox, el combo box, ¿no? Etcétera. Los comandos que visualizan.
Es por ello que nos accede la facilidad, ¿no?, de ingresar o la creación de una función, ¿no? Eso nos permite también una gran facilidad. Bueno, enseguida pues, también vamos a hablar, ¿no?, por qué utilizar, ¿no? Aquí hemos mencionado una de las partes más importantes, ¿no?, que es la compartición de datos, ¿no? Hablamos de datos actuales, ya que se puede centralizar, ¿no?, un acceso a base de datos con una actualización. Ya, eso es muy importante, ¿no?, de que ya hoy en día una base de datos nos permite pues ya actualizarlo o nos mantiene actualizado con todos los comandos, ¿no?, que ya viene ya prácticamente actualizado, ¿no?, con el tipo de base de datos que vamos a trabajar, en este caso Visual Basic. Enseguida también vamos a hablar lo que es la disminuir, ¿no?, la redundancia. ¿Qué nos dice? A ver, base de datos facilita también pues reducir la duplicación, ¿no? También disminuyen trabajos, ¿no? También nos dice que es fundamental hacer copia de seguridad de base de datos cada vez que quede actualizada, ¿no? Es cierto, ¿no?, cuando nosotros queremos tenerlo actualizado, nos facilita, ¿no?, de que cada dato ingresado ya sea duplicado, ¿no?, dependiendo a uno cómo lo quiere realizar, ¿no?, o insertar cada base de datos. Ya, enseguida tenemos lo que es las restricciones de seguridad. ¿Qué nos dicen? A ver, para tener la seguridad de una base de datos es acerca de mantenimiento, ¿no?, o los administradores de base de datos. Puede ser con una maneja de jerarquía, ¿no?, de un acceso. Ya siempre con permitiendo, ¿no?, el acceso prohibido que algunos facilitan, ¿no?, a un usuario, ¿no?, para tener otros tipos de ingresos, ¿no?, a dicha base de datos. Ya, enseguida tenemos la integridad, que en una base de datos debemos mantener una coherencia, ¿no? No dejar de que se introduzcan caracteres en un campo numérico, ¿no? Esto controla pues mediante una máscara, ¿no?, que ya hemos hablado anteriormente, nos permite crear, ¿no?, todos esos comandos, el textbox, el label, etcétera, ¿no? Y siempre también cumpliendo las reglas de validación, ¿no?, que nos permite también comprobar datos. Eso sería, ingeniero, compañeros todos, disculpas por las inconveniencias de la línea y muchas gracias.